Que son los balones con droga, con los que llevo trabajando, como decías muy bien, desde hace más de 20 años. Hemos contribuido con bastantes publicaciones en ese campo, ¿no? Y quiero dar las gracias también, evidentemente, a mis queridos amigos de la Junta Directiva de ASOCCI, a los que me une pues, una amistad personal, porque de nuevo hayan contado conmigo para compartir estos talleres tan interesantes y esas sesiones tan interesantes que organizan cada año. Mirar, cuando uno mira el mercado de los balones, que es lo que tenemos hoy, se encuentra que hay un montón de balones con droga, ¿vale? Esta fiesta empezó en el año 2003, si recordáis, con los alemanes, ¿no? Con Bruno Scheller y Speck, que son los que idearon el tema del balón, y arrancó con la Restanosis Intrasten, que es la única indicación 1A que tienen hoy en día los balones. Desde entonces esto ha crecido muchísimo y parece que, bueno, con drogas son iguales todos, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Si os fijáis, aquí hay que son 19, 20 balones y la diferencia es tremenda en el excipiente. Cada uno de ellos utiliza, como ha explicado muy bien Alex, excipientes que son diferentes. La manera de construir el balón es diferente entre ellos y también lo es la dosis de paclitaxel, ¿vale? Más recientemente se han incorporado los balones de sirolimus que presentan una problemática tecnológica añadida porque el paclitaxel pasa directamente a la pared, pero para el sirolimus, que no pasa por sí solo directamente, hay que recubrirlo con diferentes tecnologías y eso hace que todavía no se acabe de desarrollar el tema. Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que no hay un efecto de clase. Estos balones son diferentes entre sí y uno tiene que tener experiencia con un determinado balón y no pensar que me cambio este y que este me va a funcionar, porque puede ser que no te funcione tan bien como el que tú tenías. ¿Qué le pedimos a un balón con droga? ¿Vale? ¿Cuál es el balón con droga ideal que yo quiero para mi cath lab? Tiene que cumplir con 3 cosas. La primera es que mientras yo estoy subiendo el balón por el catéter guía, por la coronaria, que navegue bien, ¿vale? 2, que no pierda droga. Luego, una vez que estoy en la lesión, quiero que cuando yo lo dilato, que, insisto, coger siempre un balón 1-1. Recordad que si el balón no toca la pared arterial, no hay transferencia de droga. Si estáis con una arteria de 3 y pedís, dame 2,5, la transferencia de droga va a ser 0. Tiene que tocar la pared. No hay que dilatar a alta presión, hay que ponerle la presión nominal, porque la función de un balón con droga no es dilatar, sino es liberar la droga. Y esa liberación tiene que ser rápida y efectiva, porque de 30 a 60 segundos tiene que pasar la pared arterial. Y luego, una vez que ha entrado dentro, lo que no puede ser es que se vaya de esa pared arterial rápidamente, ¿vale? ¿Y eso de qué dependerá? Lo veremos luego, de la estructura del paquete. Entonces, hay un balón que ya os ha hablado Alex, que es el balón que para mí reúne todas esas características, que es el Essential Pro, del que os voy a decir 4 cosas nada más, ¿eh? El Essential Pro tiene una óptima navegabilidad. ¿Por qué? Porque tiene el balón que funciona muy bien, tiene un hipotubo que le da un push tremendo, tiene un recubrimiento hidrofílico extraordinario en todo el balón y luego tiene algo muy interesante, que es la manera con la cual se pone la capa de la droga con el éster reducido en agua, ¿no? Son capas finísimas, con lo cual hay 4 o 5 capas que reducen el grosor de esa capa. Eso hace que el balón sea muy flexible, que probablemente sea el más flexible del mercado. ¿Cómo conseguimos poner estas 5 capas? Ya lo he explicado, no voy a insistir. La técnica de TransferTech, que una vez que tenemos el excipiente le damos pulsos de ultrasonido, lo convertimos en microgotas y mediante spray se ponen 5 capas muy finas y conseguimos que sea extraordinariamente fina la capa de fármaco. Y eso lo que le va a dar, pues es esto: una flexibilidad enorme, un buen push y una buena navegabilidad, que eso siempre hace falta. Quiero recordar que los primeros modelos, el Dior, los primeros que aparecían eran balones rigidísimos. Cuando había curvas no pasaban. Y estos navegan por cualquier sitio. Puedes poner un stent, pasar a través de los struts del stent sin ningún problema. Y eso hace que, por ejemplo, cuando uno lo compara en el laboratorio, cuál es la óptima navegabilidad que tiene este balón con otros de la competencia, probablemente sea uno de los más performantes que tenemos.
La pérdida de droga, ¿cómo conseguimos minimizarla? Pues por dos cosas. Primero, con la multicapa. Si yo pongo 5 capas, es posible que subiendo pierda una, pero si tengo una sola capa, subiendo y pierdo esta capa, pues me quedo sin fármaco, ¿no? Y otra cosa es la manera con la cual se pliega el balón, hacer un multifolding, como veis aquí, que va a proteger la mayor parte de la droga. Y son estos dos mecanismos lo que en este balón hace que yo no pierda droga. Y no pasa lo mismo en todos, porque si miráis algunos pierden la mitad del fármaco mientras lo subimos arriba. Luego, la transferencia de la droga a la pared depende de la estructura también del paquetaxial. Ya nos han explicado que la estructura microcristalina ayuda a ese rápido transfer de la droga una vez que estamos inflando el balón y también ayuda a la retención de la droga una vez que ya está dentro de la pared del vaso. Bien, entrando en materia, después de hacer este resumen, ¿cuáles son las indicaciones que podemos tener además de la restenosis intrastent para los balones de Novo? Siempre digo, hombre, cuando la atmósfera no es buena para los stents, como es este caso. En este caso es ni para los stents ni para nada, porque con estos tíos, joder, poca broma. ¿Entiendes? Pues en estos casos, cuando no estás muy tranquilo con estos personajes o con las tormentas tropicales, que vosotros de esto sabéis bastante, al menos la primera vez que vine aquí, hace tres años, no pudimos tener la reunión. Hubo una tormenta tropical y me tuve que marchar sin dar la charla ni poder visitar nada, porque llovía a cántaros. Bueno, pues si tienes estas situaciones, yo creo que hay escenarios en los cuales podemos aplicar el stent con droga. En algunos hay una evidencia científica que ya te permite usarlos con cierta comodidad. En otros vemos que vamos por el buen camino. Y en otros habrá que generar esa evidencia científica para poder empezar a usarlos con tranquilidad. ¿Y cuáles son estos escenarios? Tenemos condiciones anatómicas y condiciones clínicas. ¿Cuáles son las anatómicas? Vasos pequeños. Vasos pequeños para mí, y seguramente estaréis de acuerdo conmigo, son vasos que tienen 2,5 milímetros o menos, ¿vale? Los estudios que se han hecho en vaso pequeño te dicen vaso entre 2,25 y 2,75. Vaso menos de 3. Para mí un vaso de menos de 2,75 es un vaso normal, es un vaso grande. Para no pillarse las manos, no pillarse los dedos, bueno, pues hicieron un rango, pero para mí, donde yo lo uso, este balón es para arterias de 2 milímetros. Porque incluso en un 2,5, pues oye, el stent le va de... No hay por qué no ponerlo. Pero vamos, dándole un poquito más de margen. Hasta 2,5 no tienes ningún problema, puede ser un campo. Luego, lesiones que no son accesibles a stent. Por ejemplo, tú hablas de una oclusión crónica, muchas veces el vaso distal cuando abres distalmente está muy enfermo, que tienes que verlo con el IBUS, porque puede ser que sea un remodelado negativo, pero si vas con el IBUS y realmente hay enfermedad y tienes una enfermedad difusa, poner un stent en la parte distal de una arteria no tiene ningún sentido porque se va a trombosar. Por lo tanto, ahí es una buena ocasión en enfermedad difusa, lesiones distales, o tienes una derecha con mucha curva y ahí no puedes pasar un stent ni de coña. Por tanto, tienes que ir con un balón con droga distalmente para hacer el efecto. Y en las bifurcaciones verdaderas, cuando la rama lateral está enferma, ¿vale? Todos sabemos que en las bifurcaciones el problema que tiene la bifurcación siempre es la rama lateral, que es la que se va a comprometer en el seguimiento. Raramente la rama principal porque le ponemos un stent, pero la rama lateral sí. Las lesiones ostiales de la DA y de la circunfleja, y luego entraremos con más detalle. Luego es una estrategia híbrida de utilizar un stent con el balón en pacientes que tienen enfermedad multivaso y que se junta lesión distal, vaso pequeño, arteria grande, te permiten hacer una revascularización completa ahorrando metal, ¿vale? Y hacer una revascularización que funciona. Y luego está lo último, que es el nuevo paradigma. No dejes nada detrás, no dejes metal en la arteria, ¿vale? Que esto es muy atractivo, decir, bueno, no pongo stents, voy todo con balón. Eso habrá que demostrarlo en vasos grandes, evidentemente, en lugar de un test. Pero esto todavía no está demostrado, es muy interesante, pero faltará demostrarlo. Pero de todas formas, fijaros que hay un montón de situaciones en las cuales se puede usar un DEP. La gente que son
locos del DEP, como Bruno Scheller, que fue el padre de la criatura, en Alemania, en su laboratorio, el 50% de los casos los trata con DEP, con un drug-eluting balloon. Yo no llego a ese nivel, no estoy, porque no soy tan loco como el Bruno Scheller, pero sí en un 20% de los casos esto es muy realista. No sé en qué nivel estáis, pero probablemente hay gente que aún no habéis empezado y tal, pero hoy en día se puede hacer con seguridad hasta el 20% de los casos con un balón con droga. Y luego están las condiciones clínicas, claro, el paciente de alto riesgo, como que ha presentado la doctora Moy hace un ratito, y los pacientes que tienen una pobre adherencia al balón, a la doble antiagregación plaquetar, que de esos también hay. De todas formas, si quieres hacer y entrar en el mundo del balón con droga, hay que pensar que la columna vertebral, el conundrum de todo, es la predilatación, ¿vale? Es la predilatación con un balón, que puede ser un balón semicompliante, si no es una lesión compleja. En el caso de que sea una lesión calcificada, yo recomiendo siempre poner un scoring balloon, al igual que si es una lesión ostial o una lesión en la rama lateral, porque el balón scoring crea unas roturas mucho más localizadas, ¿vale? Y mucho más organizadas que no un balón que ejerce una presión uniforme en toda la pared y que rompe la placa por cualquier sitio. En general, en la interfaz entre placa rígida y placa más blanda, ¿eh? Por tanto, hay que crear disecciones controladas que faciliten incluso la absorción de la droga por parte de la pared arterial. Bien, digo que la predilatación es lo más importante porque lo que queremos buscar es que el resultado angiográfico con esta dilatación sea que tenemos una estenosis residual pequeña, de menos del 30%, que no tenga una disección con alteración del flujo, como mucho una tipo A o tipo B, ¿vale? Y que el FCR sea normal. ¿Por qué? Porque si no tengo esto y lo que tengo es una disección con alteración del flujo, una estenosis residual de más del 30%, o tengo evidencia de isquemia, voy a tener que poner un stent. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo hago una angioplastia, como muchos lo hacéis ahora, 14 atmósferas, 15 atmósferas, no. Vais a romper muchas arterias y no vais a poder hacerlo. Tanto tenéis que volver atrás en el tiempo, como hacíamos los antiguos, que somos ya nosotros, cuando no teníamos stents y hacíamos solo dilatación con balón. Es decir, yo creo que hay que ir con cariño. O sea, la primera dilatación siempre coges el scoring balloon o el balón, recomendación 1,1 o un pelín por debajo, pero no mucho más. Si la arteria mide 3,2, no voy a ir con 3,5, me quedo con un 3, ¿vale? Y luego inflar poco a poco. Primero inflado 4 o 5 atmósferas, saco, estoy 30 segundos, segundo inflado, voy subiendo hasta que el balón se ha expandido bien, miro y os daréis cuenta que vuestra tasa de disecciones cambia drásticamente. Va a bajar, pero muchísimo. Y vais a ser capaces de estar con el semáforo en verde para luego poner un balón con droga detrás. Porque esa es la historia. Y esa es la pregunta. Si yo hago una angioplastia con balón y me queda un resultado que es casi stent-like, que es perfecto, ¿de verdad tengo que poner un stent? ¿No puede el balón con droga hacer lo que me va a hacer el stent? Y la respuesta es sí, no hace falta poner un stent con droga. Pero hay que conseguir esto. Si no cambiáis la forma de trabajar, imposible. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Bien, decía, disecciones. ¿Qué es lo aceptable para el balón con droga? Yo he puesto aquí semáforo verde, en esto de aquí. Semáforo verde, la tipo A y la tipo B. La tipo A, ¿qué es? Que yo hago una angiografía después de la predilatación y encuentro que hay una zona aquí con Hashines, ¿vale? Que es radiolucente. Cuando veo esto es porque hay disecciones dentro, en la íntima, ¿vale? Pero que no son flaps grandes. En el caso de un scoring, cuando yo utilizo mucho un Naviscore ahora, lo que me produce son 4 fracturas, muy localizadas, ¿vale? Esto es ideal. Segunda, la tipo B. La tipo B, ¿qué es? Cuando ya tienes un flap que se ve dentro de la luz, ¿vale? Cuando tú inyectas, lo ves, pero luego desaparece. En estos dos casos, esto cuando no teníamos stents, esto lo dejamos, no hacíamos nada, el paciente se iba a la sala. ¿Por qué? Porque la probabilidad
de que este paciente tenga una oclusión aguda o subaguda es inferior al 1%. ¿Vale? Y este es el paciente ideal para ponerle un balón con droga. ¿Qué pasa si tengo el ámbar? La C. ¿La C qué es? Ya tú ves contraste que sale fuera del vaso, ¿vale? Y puede ser que se lave o que no se lave. Si se lava, todavía en una disección tipo C te puedes plantear poner un balón con droga. Si no se lava y se queda, no. Hay que poner un stent, porque se puede ocluir, ¿vale? Por lo tanto, esta está en ámbar. Depende de lo que tengas y depende de la experiencia de cada uno. Y las que están en semáforo rojo, la disección espiral, el defecto intraluminal persistente y la oclusión, evidentemente. Se tapa la arteria en agudo, pues ya la tienes tapada. Tienes que poner un stent y rescatar este vaso. En estas rojas, nada. Por lo tanto, semáforo en verde, estas dos, y es lo que hay que conseguir con la predilatación. Muy bien. Entonces vamos a ver los escenarios, ¿vale? Que hemos estado hablando algo y empezamos con los vasos pequeñitos, que vamos a ir rápido porque ya nos lo han explicado un poquito. En los cath labs, vaso pequeño, nos creemos que es pequeñito, pero no, es un 20-25% de los casos que hacemos involucra un vaso pequeño, ¿vale? Como os decía antes, considerando que estos son vasos de menos de 2,5, y la eficacia de esta tecnología se ha demostrado ya en 3 grandes trials, ¿vale? Estos 3 grandes trials son el RESTOR, del que han hablado, el Basket Small Dose y el Picoleto. El RESTOR es el estudio que se hizo en China, 230 pacientes, que comparaba el balón con droga RESTOR con el stent de Medtronic, con el Resolute DES. ¿Cuál era el endpoint primario? La estenosis luminal a los 9 meses. Y era un estudio de no inferioridad. No hubo diferencias entre uno y otro. El Basket Small Dose, este tiene más pacientes porque es un estudio clínico, no angiográfico. 758 porque el endpoint era el MACE al año. Sequent Please, comparado con el Taxus en la primera parte del estudio, 25% y luego 75% de Science. O sea, todos son stents de última generación. Fijaros en la tasa de MACE, 7,57 versus 7,52. Ninguna diferencia. Luego tenemos el más reciente, que es el Picoleto 2, que es de nuevo un estudio angiográfico, donde en 232 pacientes se comparaba el Elutax, que es otro balón con droga, versus el Science, otro de última generación. Y el endpoint era el late lumen loss, la pérdida tardía dentro del segmento tratado. Y como veis, tampoco había ninguna diferencia. Es decir, que lo que nos dice estos estudios es que si tú haces una angioplastia bien hecha, no tienes las características que hemos dicho antes, restenosis, menotenda, bla, 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 le puedes poner un balón detrás, porque vas a tener el mismo resultado que un stent. No hace falta poner un stent si tú tienes una buena resultado después de la tridilatación. Y si eso funciona en vasos pequeños, ¿alguien cree que no va a funcionar en vasos más grandes? Evidentemente que va a funcionar, porque en el vaso pequeño es cuando más restenosis hay. Por lo tanto, por ejemplo, el Basket Small, que es el estudio belga y holandés, etc., en este estudio, mira, de 833 pacientes hicieron predilatación. Y si la predilatación era buena, es decir, que tenían TIMI-3, disección solamente tipo A o B, y tenían una estenosis residual de menos del 30, lo randomizaban a Sequent Please o a Taxus o Science. Ahora, si no era buena la predilatación, fuera del estudio. Eso randomizaban después de la predilatación. Tenemos el resultado a 5 años. Recordad que este es clínico, MACE. No solo es al año, que son iguales. Tenemos 3 años ahora, son exactamente iguales. Igual que un stent. Pues, ¿para qué tengo que poner un stent si hago bien la predilatación? El RESTOR lo hizo un poquito diferente. Aquí en el RESTOR lo que se hizo fue randomizar directamente. Yo tengo un paciente con vaso pequeño, lo randomizo. Randomizaron directamente. Entonces, claro, aquí en esta rama de RESTOR, aquí puedo tener pacientes con disecciones, joder, a ver si voy a tener un 30% y voy a tener mucho crossover.
Y lo que te demuestran los chinos es que si tú haces una buena dilatación, fijaros, bailout stenting 5,2%. ¿Vale? Esto es importante. Esta gente hicieron un buen estudio, fueron con cariño y tal. Y cuando tú lo haces con cariño, no tienes un 20% de pacientes que vas a tener que ponerles un stent porque te has disecado, etcétera, etcétera. Si lo haces mal, sí que te encontrarás con eso. Y este dato es importante porque es el único que lo ha hecho, de hacerlo, de randomizar directamente en el momento que tienes la lesión ahí. ¿Y por qué tiene ese bailout stenting tan bajo? Porque si os fijáis, la tasa de disecciones la mayoría son A o B. Tipo C solo hay 0,9 y del resto del semáforo rojo no hay ninguna. Excelente trabajo en este estudio, ¿no? Y ahora hay el seguimiento a 5 años de este estudio que el TLF y el TLR son exactamente iguales. Con el Essential Pro tenemos algún dato con los vasos pequeños. Aquí hay 71 pacientes, ¿vale? Pacientes de alto enfermos, porque había un 56% de diabéticos, en vasos, aquí sí, de 2,5 o menos, vasos más pequeños que los otros estudios, con un 40% de lesiones B2 o tipo C y lesiones distales. Y aquí lo que mostró el Essential Pro es que el TLF al año era de 4,2. Si recordáis los anteriores, el TLF del Restore, del estudio chino, era 4,3. Exactamente los mismos resultados. Son superponibles, ¿vale? Con lo cual podemos decir que, aunque esto es un registro y no tiene el poder que tiene un estudio randomizado, el hecho de que el TLF sea igual que el otro, bueno, le otorga cierta confianza de que el Essential Pro también es una buena alternativa para tratar lesiones pequeñas, ¿no? Os voy a presentar un caso ahora de lo que decía antes del... ¿Se me entiende bien? Pues no sé si reverbera. ¿Me oís bien? ¿Sí? Entre que yo estoy medio afónico, que hablo mal siempre, que hablo de... Digo, si no me entendéis, me lo decís. Presentaré algo que es muy común, que venga un paciente, que tú lo cateterizas y tiene 2 vasos o 3 vasos. Y 3 como aquí, que tiene una lesión severa en la descendente anterior, ¿vale? Y tiene una lesión severa en la diagonal, que aquí parece una mierdecita de vaso, pero no lo es. Es un vaso grande. Pues bien, ¿qué hacemos aquí? Este vaso mide 1,9 milímetros. Le vamos a poner un stent allí, viendo que, aunque intuyendo que el vaso es grande, el vaso que queda detrás no va a tener un runoff potente. Si yo pongo un stent ahí, la posibilidad de que el stent se trombose es muy elevada, más de un 50%. ¿Vale? Y estas lesiones, que los americanos siempre dicen, bah, esta lesión no hace nada. Estas lesiones matan a la gente, ¿vale? Una diagonal se puede cerrar, el paciente puede fibrilar y se puede morir. He visto montones de casos de esto, entre ellos un primo mío, que llegó al hospital porque me llamó y me dijo, oye, me duele el pecho, tal, digo, vete al hospital. Entrando en el hospital, fibrila. Y lo llevan, lo desfibrilamos, tal, lo pusimos en la sala, una diagonal que se tapó. Esto mata también. Y también produce angina. De manera que aquí, ¿qué decidimos de hacer? Bueno, pues una técnica mixta. Predilatamos la lesión de la diagonal con un balón semicompliante. Recordad que cuando uséis un balón, el balón con droga tiene que ser más largo que el balón con el cual habéis predilatado, ¿vale? ¿Por qué? Porque vosotros al dilatar vais a crear un barotrauma en la pared arterial y si el balón con droga es exactamente igual, como no cubráis toda la zona que habéis tratado con el balón, os vais a encontrar con lo que en la época de la braquiterapia se llamaba un geographic miss, que es que van a hacer restenosis en la zona que no has puesto la droga. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces aquí lo que tenemos es un balón pequeñito para tratarla de 2 milímetros y luego el Essential Pro de 2 milímetros, bastante más largo en la diagonal, que lo mantengo 60 segundos aquí, ¿vale? A 6 atmósferas, presión nominal, no más que eso. Los balones no sirven para dilatar, sirven para liberar el fármaco. Bien, ¿y qué hago en la DA? Evidentemente en la DA le pongo un DES en este momento. Probablemente dentro de un tiempo, cuando tengamos más evidencia científica, igual le pongo también un drug-cutting balloon. Intento dilatar y si me queda bien, le pongo un drug-cutting balloon. Pero en el momento que lo hice, esto ya tiene un tiempecito, no es de ahora, pues
En aquella época no había tanta evidencia y nos pareció que, coño, una DA, mejor le pongo un stent, ¿sabes? Y así quedó. Como veis, fijaros que la diagonal, que parecía pequeñita, pues no es tan pequeñita, ¿eh? Es grandecita. Y siempre parece que queda hasines cuando dilatas, que la arteria queda, que el resultado estéticamente no es maravilloso, pero con el cutting balloon en el seguimiento mejoran siempre, ¿vale? Y este es el seguimiento, como podéis ver, al cabo de 9 meses, creo que era 8 meses, ¿vale? De seguimiento, que el de stent está perfecto, pero fijaros la diagonal cómo está. Y fijaros la diagonal de pequeñita no tiene absolutamente nada, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con las bifurcaciones? Las bifurcaciones es un campo interesantísimo. Las bifurcaciones han aparecido registros, antes, 8 o 10% de los casos que hacemos al año involucran una bifurcación, ¿de acuerdo? El problema a largo plazo no es la rama principal, porque hablamos de stent, casi siempre es la rama lateral que se puede restenosar. Y el uso del drug cutting balloon, comparado con el DES, que a veces acabamos haciendo técnica de 2 stents en la rama en una bifurcación, es mucho más sencillo y los resultados son muy buenos. Entonces, ¿para qué casos? Para estos, los que acaban en 1, los que tienen rama lateral enferma. Como este caso, que vamos a ver en profundidad entre la DA y la D1. Como os decía, hay algunos trials, pocos, que se han publicado, registros. La manera de hacer, la metodología que han usado en los estudios es distinta y es muy difícil comparar y sacar conclusiones. Pero el acuerdo que sí hay, el consenso que hay entre los que nos dedicamos un poco a esto es que colocar un DES en la rama principal y un balón con droga en la rama lateral parece un approach muy razonable. Y ahora ya hay un poquito más de datos, como este estudio chino. Los chinos están aportando bastante información, en el cual, después de la predilatación, si solamente hay una disección tipo A o B en la rama con una estenosis residual buena, lo randomizan a balón con droga o balón sin droga. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? La única diferencia que hay es que el balón con droga, el MACE, como veis aquí, PCB Group. No, esto no va aquí, va abajo, ¿eh? Sorry. Aquí es el MACE. Estos lo comparan con aquí tenéis el balón con droga y el balón sin droga, ¿vale? La tasa de MACE es de 13% versus 28% y es lo único que es realmente significativo. En el resto de MACE, el infarto, el TLR, la muerte cardíaca no son diferentes, pero sí que tenemos MACE que globalmente es menor en función casi siempre del TLR, no del infarto ni de la muerte. Este es un metaanálisis que incluye 5 trials randomizados y 5 estudios observacionales. Y si os dais cuenta, no hay diferencias en TLR, en infarto de miocardio, en muerte cardíaca. En el TLR sí que con el paso del tiempo parece que apunta a que el TLR es menor. Y si miramos lo que es el MACE, aquí al mes, 3 meses, 5 meses, 9 meses y año, vemos que a medida que pasa el tiempo tenemos menos MACE. Es decir, la conclusión con estos randomized trials es que si tú dilatas una rama lateral con un balón, en el seguimiento vas a tener menos MACE, fundamentalmente a costa del TLR. Aunque últimamente acaba de parecer que este está randomizado, bien hecho, que nos ha roto un poco los esquemas, porque lo que hace también es randomizar los pacientes. Una vez que ponen un stent en la rama principal y después, si una vez puesto el stent en la rama principal, el vaso lateral, el side branch, queda con una lesión de más del 70%, lo aleatorizan a balón con droga o balón sin droga. Y como veis, el MACE en azul es el balón normal y en verde el drug cutting balloon. La diferencia en el MACE es remarcable. 12.5 para el balón, 7.2 para el drug cutting balloon.
Y cuando tú miras por dónde rascas, dices, bueno, resulta que esta diferencia no está en la muerte, no está en el TLR ni la trombosis del stent, sino que está en la tasa de infartos, pero en la tasa de infartos precoz, lo cual ya nos descoloca un poco. Pero bueno, esto es lo que hay. De momento, esta es la información que hay y os la transmito. Otro dato que sigue yendo a favor del balón con droga. Vamos a ver un caso ahora de balón con droga que en bifurcación. A mí me gusta porque yo creo que es la situación en la cual te manejas con un montón de lo que llamo hybrid approach, que es balón normal, scoring balloon, drug eluting stent y drug eluting balloon. Tendrás que utilizar todo para obtener un buen resultado. Perdón. Y este es el caso, ¿no? Una señora de 67 años que tenía angina desde hacía unos meses y el día de la admisión la señora tuvo un dolor en su casa y cuando ya estaban allí los de la emergencia, del 112, la señora fibrila. La desfibrilan, la traen al hospital. Cuando llega ahí la señora ya estaba bien y le hacemos una coronariografía y tiene una coronaria derecha que no es dominante, con una lesión crítica en el segmento proximal. Y luego tiene la coronaria izquierda, que es dominante, con una lesión que ya empezamos a ver aquí, severa en la DEA media, que cuando le hacemos la P craneal vemos que esa lesión está involucrando el origen de la diagonal, que es una rama muy grande. Y tú miras esto y parece que sea una 101 con afectación de la rama diagonal, que no va más allá de 5 milímetros, ¿vale? Pero como siempre, te digo que cuando uno hace un diagnóstico lo tiene que hacer bien hecho y tiene que hacer todas las proyecciones. Aún sigo viendo ahora gente que no hace el spider, no hace el lateral y pierdes información porque al final, yo digo siempre, tú no puedes hacer una buena angioplastia si no haces un buen diagnóstico. Yo cuando veo a un hemodinamista, no, con tres inyecciones ya tengo suficiente. Que se dedique al eco. Hemodinamista no lo es. Se dedica a otra cosa. Porque cuando tú miras aquí, miras esta proyección y miras el spider, te das cuenta que de 1,01 tururú. Esta es una 1,11, ¿vale? Que tenéis la lesión severa de la DA. Y esto cambia las cosas, cambia el approach, ¿vale? Ok, una vez que sabes que es una 1,11, con afectación de la rama que no es más de 5 milímetros, tenemos claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es un solo stent. Provisional T-stent. Yo le pongo un stent con droga a la rama principal y veo qué pasa con la rama lateral. Eso es lo que el Euro Bifurcation Club dice y es lo que hacemos todos cuando tenemos este tipo de lesiones. Ahora bien, tenemos que predilatar una rama, las dos ramas. Hay que predilatar primero antes de poner la primera diagonal, antes de poner el stent. Si hay que predilatarla, ¿con qué lo hacemos? ¿Con un balón no compliante, con un scoring? ¿Y cuál es el papel del drug cutting balloon en esto que ya lo adivináis, ¿no? Está todo. Pero bueno, hay mucha discusión sobre qué hacer con la rama lateral. Y con eso, con mi compañero y amigo Thierry Lefebvre, que éramos los fellows en Canadá, nos peleábamos siempre. No, la rama nunca se tiene que tocar, porque si la disecas, ¿vale? Luego volver a entrar. Una vez pongas el stent y tengas que intercambiar la guía para entrar en la rama, se te va a meter por la disección y vas a perder el vaso. Decía, esto es una milonga que me estás contando, entiendo, porque no es mi experiencia tampoco, ¿vale? Bien, hasta que llegaron mis amigos de Córdoba, Manolo Pan y la Sole Ojeda, que en 322 pacientes que tenían esta circunstancia, ¿vale? Dijeron, vamos a ver, vamos a aleatorizar, vamos a predilatar la rama o no predilatamos la rama y vemos qué pasa, ¿no? Si es verdad que ese miedo a la disección, pues bueno, ¿qué pasa cuando tú predilatas la rama? Que son estos de aquí que están en, a ver, que ya no veo, la predilatación son los que están en rojo y en azul los que... No, en rojo es los que no se ha predilatado y en azul los que sí se ha predilatado la rama antes de poner el stent en la DA. TIMI menos de 3, que esto es negativo, ¿eh? TIMI menos de 3, inferior a 3. Si tú no has predilatado, el flujo empeora más en los que has predilatado que en los que no has predilatado. Y la cantidad de flujo 0,1, o sea, que se te ha
ocluido el vaso y ya tienes un flujo de que casi no ves el vaso, fijaros, cuando no has predilatado tienes un 18% de mal flujo y si has predilatado solo un 2%. Es decir, tienes mejor flujo. Esta es la primera conclusión. Segunda, ¿eras a 2 años esto se traduce en algo clínico? No. A los 2 años no tiene ningún impacto. Por tanto, lo que contaba mi amigo Thierry Lefebvre era una milonga. ¿Entiendes? Entonces yo ahora, cuando me encuentro con esta situación, yo primero dilato la rama diagonal, dilato la descendente anterior, pongo el stent en la DEA y veo qué pasa con la rama diagonal, ¿vale? Porque sé que voy a tener un mejor flujo y menos problemas. Ahora, si voy a predilatarla, ¿qué utilizo? ¿Un balón normal? ¿Un scoring balloon? ¿Vale? Yo siempre en las lesiones ostiales de la DA, de la circunfleja o en las lesiones que son bifurcadas en la rama lateral utilizo un scoring balloon. ¿Por qué? Porque las fracturas que causa el scoring balloon en la media y especialmente en la Naviscore, que tiene 4 elementos de nitinol y te hace 4 cortes, ¿vale?, reduce el elastic recoil en las bifurcaciones. Sabéis que en las bifurcaciones hay una gran cantidad de tejido conectivo elástico. Y vosotros tendréis la experiencia cuando dilatáis con un balón simple, a la que plegáis el balón y esperáis 5 minutos, veis que la diagonal vuelve a cerrarse porque tiene muchísimo recoil. La única forma de que eso no ocurra es hacerlo con los elementos de scoring. Y el otro es que si tú causas roturas localizadas, estás favoreciendo el pase de placa taxial a la luz de la arteria, ¿vale? Y eso ya hay estudios que te indican que es una ventaja. Por lo tanto, yo lo tengo clarísimo. Aquí, ¿qué hago? Dilatar la rama y después dilatar con Naviscore, ¿vale? Que ya lo conocéis, no, todos, me imagino, ¿no? Por cierto, yo creo que, no sé si Vascular, acaba de salir la publicación del Naviscore, no sé si os lo han repartido ya o si no, que Lorelei os la reparta, porque los datos de este estudio son realmente buenos y vais a conocer un poquito más del Naviscore. Bien, como os decía, predilatamos las 2 ramas empezando por la diagonal, con el Naviscore de 2,5, chiquito, ¿vale? 2,5 por 6 milímetros, y luego cubriendo bien toda la zona del ostium de la diagonal. Después dilatamos con un experience de 3 por 15 la DA, ¿vale? Y este es el resultado. Bien, ¿quién diseca más? ¿Un balón normal o un balón scoring? Y esto es la puñetera verdad, es así. El balón scoring lo que produce, veis aquí, un hassiness, esta especie de hassiness que os he dicho antes, que es una disección tipo A, ¿vale? Que hay roturas en el ostium, pero son roturas más localizadas. ¿Qué ha hecho el balón? Ha hecho una tipo C, contraste por fuera de la pared, ¿vale? Que en este caso se lavaba con el contraste. Podríamos haberle puesto un balón y haberlo dejado, pero si no se lava, esto era stent seguro, ¿vale? Y yo, bueno, siempre lo digo que hace menos daño un scoring que un balón normal, porque la rotura es más localizada y con un balón no, tú aplicas presión a toda la arteria se rompe por el sitio que está en la unión entre placa más dura y placa más blanda. Vale, muy bien. Entonces ponemos un stent, angiolite, 30 por 29 a 12 atmósferas, y ahora, ¿qué pasa? Tengo un 70-80% en el ostium de la primera diagonal, con un flujo TIMI 3, ¿vale? Con una disección tipo A. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues poner un balón con droga. Otra gente se puede plantear, déjala como está. Si le dejas como está, puede ser que te restenose. Hace un FCR, pero yo en este caso lo tengo claro. Le pongo un DEP y se acabó. Y este es el DEP, el Essential de 2,5 por 20. Fija lo fácil que pasa a través de los estrados del stent. Una dilatación a 6 atmósferas, 60 segundos, y después el kissing balón final para cortar la deformación que he causado en la celda del stent con el balón de la rama lateral. Se acabó. Y este es el resultado. Fijaros que hay una pequeña disección aquí, ¿vale? Tipo A.
Esto es lo normal. Esto es lo normal con el balón con droga y no pasa nada, dejarlo ahí, tranquilo. ¿Vale? Y esto es el follow-up a 12 meses. El paciente está sintomático, un estrés negativo y fijaros, un resultado buenísimo. En el alto riesgo de sangrado, este también, como la da cuenta, etcétera, pues hay pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado y pacientes que están con fibrilación auricular tomando NACOS y la ventaja que tú tienes poniendo un balón con droga es que aunque hay un batiburrillo de estudios y no está claro cuánto tiempo tiene que dejarse la doble antiagregación plaquetar después de poner un balón con droga, ¿vale? Te dicen que 4 meses, las guías, pero yo los dejo un mes. Si yo tengo un paciente que está con NACO por fibrilación auricular, me viene, le pongo el balón de paclitaxel y lo dejo con clopidogrel un mes. Y al mes se lo quito. Y van bien. No hay nada. Y todo lo que pone las guías es porque alguien, bueno, pues ha opinado que 4, como otro puede haber hecho un mes, o como 12, o como... Bueno, si es evidente, es distinto si es un síndrome coronario agudo, pero en este caso son pacientes con lesiones estables. Bien, todos sabéis que hay una cantidad de parámetros que definen lo que es un paciente de alto riesgo, pero los más importantes son el BARC, que hay criterios mayores y criterios menores. Entre los mayores, lo más importante es que estén en anticoagulación oral, que hayan tenido una hemorragia importante con una pérdida de más de 5 gramos de hemoglobina, que hayan tenido un ictus en los últimos 6 meses, ¿vale? O que tengan una enfermedad renal severa. Y luego los menores, que son la edad de más de 75, y luego que tengas una enfermedad renal moderada, una pérdida de hemoglobina más pequeña. Y en total lo que define el paciente de alto riesgo es el hecho de que tenga un punto, un mayor o 2 menores, ¿vale? Que tenga un punto, de hecho. Entonces, esto es como lo que os decía, ¿no? Entre los menores, los que son 0,5, el más importante es la edad, la enfermedad renal y la anemia ligera. Y entre los mayores, el más importante, ¿cuál es? La toma de anticoagulantes orales. Después, la anemia, el haber padecido un stroke y después la enfermedad renal severa. Según va subiendo la puntuación, ¿vale? Como veis aquí, en rojo es la probabilidad de tener una hemorragia BARC tipo 3-5, es decir, una hemorragia severa con compromiso para la vida del paciente. Es un paciente que tenga un BARC de 2 o 3, pues tiene casi un 11-12% de riesgo de hacer una hemorragia severa en el año siguiente al tratamiento que le acabas de hacer. Y en este caso, si tenemos un paciente que nos llega, como el que ha presentado la doctora Moya, nos interesa, bueno, este paciente que tenía un riesgo de hemorragia severísimo, porque además esto no lo puedes dejar con aspirina, que había tenido sangrado digestivo también. Entonces, a este señor poner un le comprometes la vida, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir con mucho cuidado aquí, porque queremos estar aquí, no queremos estar aquí. Si queremos hacer esto, tenemos que andar con muchísimo cuidado con la prehidratación, con mucho cariño. Bien, este es el caso. 75 años, fumador, hipertenso, enfermedad renal crónica moderada, fibrilación auricular, tratamiento crónico con NACO, ¿vale? BARC score de 2. Este paciente tiene un riesgo de hacer una hemorragia severa 3,5 del BARC en el primer año del 10%. Poca broma. Yo creo que cuando un paciente os viene tenéis que mirarlo con lupa, porque darle a este paciente, poner un stent y darle triple terapia, ¿vale? El anticoagulante más el DIPT, el riesgo de que te peguen un sangrado y se muera es altísimo, un 10% es inasumible. Por tanto, yo creo que en este paciente, por mucho que digan, no, pero el stent no puedes dejar al cabo del mes. Oiga, ¿dónde está la evidencia? También me podéis decir, ¿dónde está la evidencia con el balón con droga? Tampoco la hay, pero está en mi experiencia durante años que lo vengo haciendo sin ningún problema. Y es que si tú haces solo el balón, ¿vale? La reparación de la arteria es rápida. Con el stent no. Con el stent va a quedar expuesto durante un tiempo largo los estrats del stent. Y por tanto tienes que usar tu antiagregante plaquetar, porque si no se trombosa el stent. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Bueno, fácil. ¿Qué tenía este paciente? Fijaros. Una lesión severa del ostium de la DA. ¿Vale? Joder.
no poner un stent, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué pasa si yo pongo un stent aquí? ¿Vosotros creéis que se puede ajustar perfectamente al ostium de la DA? Muy complicado. Lo que puede pasar es que te quede o más abajo, flotando en medio de la circunfleja. Entonces tienes dos opciones nada más, que es ponerlo flotando en la circunfleja o hacia el tronco. Si haces eso, eso te obliga a ir detrás con imagen, ya sea con la OCT o con el IBUS. ¿Por qué? Pues si lo pones en el tronco y no está bien expandido, porque fijaros que hay un mismatch de tamaño entre el tronco y la DA, que es muy importante. Y si tromboses, de repente se mueren. Por lo tanto, hay que asegurarse que está todo bien y hay que usar también el IBUS. Hay otra solución. Oye, voy a lo simple. No le voy a poner stents, se acabó. Y utilizo el Naviscore, como os he dicho, que es lo que utilizo en todas las lesiones ostiales. ¿Por qué? Porque voy a hacer 4 cortes y la probabilidad de que tenga una disección importante es menor. Bien, hago la disección, hago el tratamiento con el Naviscore. ¿Qué tengo aquí? Tengo una disección aquí, que es tipo B, ¿vale? Veo el flap. Si os fijáis, aquí dentro del flap, dentro de la luz, hay un flap pequeñito. Esto es una disección tipo B. ¿Cuál es el grado de estenosis? Es menos del 30 y además tengo un flujo TIMI3. Voy a por todas. Y no le pongo para nada un stent, no lo necesito. Entonces, ¿qué hago detrás? Le pongo el Essential de 3,5. ¿Cómo me queda después de eso? Me queda con esta disección ciega tipo B, pero queda perfecto. Ahora, ¿qué pasa en el seguimiento? Fijaros, cómo ha cicatrizado. No hay ningún problema. Esto es un seguimiento a cuánto era, 6 meses. A este paciente le he ahorrado un riesgo tremendo, ¿vale? Y yo creo que esto es muy positivo hacerlo. ¿Qué pasa con las lesiones ostiales de DA, que acabamos de ver una, y de C, que os voy a enseñar una de la CX ahora, porque es lo mismo, es un paciente... ya hay algún estudio que ha cogido los pacientes de un grupo de gente. A ver, ¿cuántas lesiones has hecho tú de la DA y de la circunfleja? A unos les han puesto DEP solo y a otros les han puesto híbrido, les han puesto el stent en un sitio y les han hecho stent en la circunfleja o en la DA, ¿no? Entonces, bueno, los meten en el mismo saco y dicen, vale, vamos a hacer un propensity match score. Es decir, vamos a buscar pacientes que tengan las mismas características clínicas, las mismas características angiográficas, y tenemos un grupo tratado con y otro con stent. Vale, perfecto. El grupo tratado con balón, con droga, y el grupo tratado con DES. Esto no funciona, ¿o sí? Sí. El grupo tratado con balón versus el DES, fijaros, TLR es menor y el MACE es menor, y eso es al cabo del año, ¿eh? Al loro. O sea, esto es una información que dices, ¿cómo? Resulta que si no pongo stent en estas localizaciones, no tengo ningún problema, porque todos los demás parámetros, muerte, TVR, trombosis del vaso, no hay diferencia ninguna. Los de seguridad son exactamente iguales si pongo un stent o si pongo un drug cutting balloon. Y encima tengo la ventaja de que tengo menos TLR, ¿vale? Cojonudo. Y esto es en el largo plazo, ya son a 3 años, pues se sigue manteniendo la ventaja de poner un drug eluting balloon en lesiones ostiales y de no poner un stent. Este es otro caso, ¿vale? En un paciente, que lo veremos ahora con más detalle. Este es un paciente de 78 años, también que en el 2019 ingresó por una angina clase 3, tenía un 80% en la DA proximal y se le puso un stent Create de 3x12, ¿vale? Y ahora viene, al cabo de 5 años, porque vuelve a tener angina. Y por encima del stent aparece una lesión en el ostium del 95%. Otra lesión ostial que es de nuevo bifurcada y en un vaso grande. De nuevo, ¿qué hacemos aquí? Pues la misma historia que antes. No vamos a complicar la vida. Pretratamos con un Naviscore, resultado post-Naviscore. Fijaros, ¿qué imagen hay en la zona que he tratado con Naviscore? Una imagen radiolucente. ¿Qué es esto? Disección tipo A. De nuevo, o sea que con un Naviscore obtienes esto. Vale. Flujo TIMI3, restenosis residual menos del 30%. Pregunta, ¿tengo que poner un stent? Evidentemente no. Le voy a poner un drug cutting balloon. Y aquí le ponemos un drug cutting balloon, un Essential de 3,5. Esto después del Essential.
Sigue con su radiolucencia, evidentemente no se va a ir porque las disecciones pequeñas están ahí, pero el resultado final es muy bueno. Aquí lo tenéis. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo se va para casa con disección tipo A? Y esto es a los 8 meses, completamente cicatrizado, ¿vale? Y eso es una enorme ventaja en este tipo de pacientes, ¿vale? Luego, para acabar, lo de no dejes nada detrás, especialmente metal. Mirad lo que hace dejar metal detrás. Una guarrada. ¿Para qué queremos esto para las coronarias? No, vamos a poner menos metal si podemos. Esto está en exploración, ¿no? En hacer esta teoría de que no voy a poner stent y que voy a hacerlo todo con drug cutting balloon. A mí me parece empujar, lo que dicen los pushing the envelope too far, ¿no? Empujar demasiado lejos el sobre. Pero bueno, me parece interesante que esto se explore. Y ya hay algún estudio, ya hay algún metaanálisis, ¿vale? En lesiones de novo, en vasos grandes de más de 2,75, que han hecho una revisión sistemática y un metaanálisis en 15 estudios con 3.975 pacientes, de los cuales 2.114 tratados con drug cutting balloon y el resto con DES, ¿vale? En el vaso grande. ¿Qué pasa? Si vamos al TLR, parece que no hay diferencias significativas, no está fuera de la línea de identidad, toca la línea de identidad, pero favorece el drug cutting balloon, el drug eluting balloon. Infarto, no hay ninguna diferencia, muerte, no hay ninguna diferencia. ¿Y dónde está la ventaja? En el TLF, en el MACE, ¿vale? Parece que en el grande eso ya te dice, oye, vamos a explorarlo porque realmente lo que estamos viendo nos gusta, es una canción que nos suena bien. Y esto es lo que está explorando justamente ahora el estudio que creo que es más importante que hay en estos momentos, que es el Solution, que es un estudio que va a hacer Cordis con su stent de sirolimus, que va a incluir 3.300 pacientes, ¿vale? Con alguna condición que diga anticipated need for bailout, menos del 30, que tú ya anticipes que esa lesión no la vas a estentar. Por tanto, ¿qué hacen? No ponen lesiones severamente calcificadas, no ponen saphenous vein graft, no ponen CTOs, en fin, no ponen una serie de... No es un all-comers como tal, pero bueno, tiene su valor. Y lo randomizan antes de hacer el procedimiento, antes de pilotar. ¿Por qué? Porque lo que quieren analizar son dos estrategias. La estrategia de yo pongo DES en todo, todas las lesiones, o yo intento poner drug eluting balloon en todo. Aunque yo sé que en estos habrá pacientes que les voy a tener que poner un stent porque no tendré un buen resultado. Pero ya quieren saber eso. Quieren saber en qué porcentaje van a tener que hacer una técnica híbrida o poner un stent y en qué porcentaje va a funcionar el seguimiento. Y en otro, DES, ¿no? El follow-up es a los 30 días del año, pues anualmente hasta los 5 años. Realmente este estudio nos va a dar una información, creo, muy importante porque puede ser que cambie el curso de cómo estamos viendo las cosas. Y yo que os digo que uso un 20%, igual me anime a subir y a escalar un poquito más la cantidad de pacientes que yo puedo tratar con esta estrategia de Only Drug Cutting Balloon, ¿no? Y esto era para acabar y solo deciros que los take home message es, y vuelvo a insistir en eso, que la lesión, la preparación de la lesión es el primer punto y el más importante, ¿vale? Si tú quieres hacer y entrar en el mundo del balón con droga. Si no haces esto bien, sigue con tu stent, haz lo que te dé la gana, pero no entres en el mundo del balón con droga porque nunca lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque la decisión de poner un balón con droga estará después de haber hecho esa prehilatación bien hecha. Y en nuestro caso, con la información que tenemos en nuestras manos, podemos decir que el balón con droga es una buena estrategia para la stent restenosis, que es la única indicación que hay 1A. Para los vasos pequeños, porque tenemos 3 y más que vienen en curso, estudios randomizados que están muy bien hechos y que demuestran que son igual de buenos que el stent, en la enfermedad difusa y también en la bifurcación. Es una estrategia prometedora en pacientes con alto riesgo de sangrado y en lesiones ostiales. Y eso del leave nothing behind, ya lo veremos. Aquí sí que hace falta datos que vengan de estudios randomizados potentes para poder tomar algunas decisiones. De todas formas, lo que sí está claro es que esta estrategia
está creciendo y eso va a cambiar la forma en que nosotros tratamos los pacientes con angina, los pacientes con enfermedad coronaria en la próxima década. Todo lo que os puedo decir es, para los que aún no estáis metidos de lleno en esta tecnología, ¿no? que no tardéis tanto como la Sagrada Familia en empezar a trabajar con esta técnica, ¿no? Que tardamos 145 años, parece que se va a acabar el año que viene. Pues esperamos que no tardéis tanto tiempo y que empecéis a trabajar con este tipo de balón con droga antes. Y esto es todo, muchas gracias.